Pensamiento del día, viernes 6 de septiembre. La generosidad da fruto. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 41. No importa si es mucho o poco lo que podemos dar. Lo importante es cómo damos. Cuánto amor ponemos también en un pequeño gesto de atención por el otro. A veces basta con convidar un vaso de agua fresca, como especifica el Evangelio. Un vaso de agua es justamente un gesto simple y grande a los ojos de Dios si se lo hace en su nombre, es decir, por amor. El amor tiene todos los matices y sabe encontrar la mejor manera de expresarse. El amor es esencial porque sabe acercarse al prójimo, aunque más no sea con una actitud de escucha, de servicio, de disponibilidad. Esta palabra nos podrá ayudar a redescubrir el valor de cada una de nuestras acciones, desde los trabajos domésticos hasta los del campo o de la oficina, desde las tareas escolares a las responsabilidades en el ámbito civil, político y religioso. Todo puede convertirse en servicio atento y solícito. El amor nos dará ojos nuevos para intuir de qué tienen necesidad de los demás y cómo acudir con creatividad y generosidad. ¿Y qué sucederá? Los dones circularán porque el amor despierta amor. La alegría se multiplicará porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de octubre del 2006. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.